Bueno, muy bien, vamos a terminar con la clase de hoy, 29 de abril de 2025, donde estábamos viendo el contrato de viaje. Habíamos visto en el punto 5 las causas de exoneración de la responsabilidad de los sujetos que estaban en la cadena de comercialización del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora aquí lo que tenemos es el final de la ficha. Tenemos las normas que están en el Código Civil y Comercial, que son relativas a la responsabilidad civil y que se pueden aplicar, por supuesto, al contrato de viaje. Tenemos una enumeración, tenemos del 1708 al 1780. Allí vamos a encontrar factores de atribución de responsabilidad, daños resarcibles y todo lo que son los principios generales, ¿verdad? En cuanto a la prelación normativa, vemos aquí hay coexistencia de normas del Código Civil y Comercial con algunos regímenes especiales que puede haber, eh, que tienen que ver en su momento tenían que ver con la ley de agencia de viaje, que está actualmente derogada por el decreto 7023, el DNU. Pero igualmente siguen subsistiendo algunas normas que tienen que ver con normas, fundamentalmente resoluciones. Aquí tenemos una resolución, la 256, de las condiciones generales de contratación. Esa sigue vigente. Es una resolución en su momento emanada de la Secretaría de Turismo, luego Ministerio y hoy Subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Hoy es Secretaría de Ambiente y Deportes, Subsecretaría de Turismo puntualmente. Eh, bueno, esa norma sigue en vigencia, es una resolución donde establece las condiciones generales de contratación del contrato de viaje. Pero en cuanto al orden de prelación, el orden normativo de prelación, tenemos las normas que son indisponibles del Código Civil y Comercial y de leyes especiales. Por ejemplo, las que se refieren al contrato de consumo. Recordemos que el contrato de viaje es un contrato de consumo. Así que tenemos las normas del Código y también la Ley de Defensa del Consumidor. eh, y esos articulados que son bastante similares en casi todos los casos. En algunos puntualmente puede haber alguna diferencia, pero siempre por el principio general indubio pro consumidor, vamos a saber que ante un conflicto de dos normas, en caso de duda siempre, ¿no? Si no hay duda, por supuesto que no, pero en caso de duda, el juez debe resolver con la norma más favorable al consumidor. Entonces tenemos el orden de prelación normativa en las normas indisponibles del Código y leyes especiales, la autonomía de la voluntad, la voluntad de las partes, las normas supletorias de leyes especiales y las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Ese sería el orden de prelación normativa. Después aquí tenemos un párrafo que se refiere a normas que ya están derogadas, como yo le decía, la Ley de Agentes de Viaje y su decreto reglamentario. Y tenemos también normas del Código Aeronáutico, pero la resolución 1532 del 98 también fue derogada y fue sustituida, creo que en agosto del año pasado, por una norma más moderna que ya cuando veamos aeronáutico la vamos a mencionar. En cuanto a la estructura de responsabilidad civil, tenemos por un lado lo que es la prevención. La prevención lo tenemos en el artículo 1710 del Código, que impone el deber de evitar causar daños injustificados. Bueno, obliga a toda persona a adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias medidas razonables que prevengan la producción del daño a menor en su magnitud. Esto lo tienen en el código del 1710. Este, y por supuesto eso también tienen que hacer una vinculación con estos artículos del 51 y el 52 que hablan de la dignidad de la persona humana. Después tenemos las normas que se refieren a la reparación en el código. El sistema mantiene elementos que vienen del régimen anterior, ¿no? Pero introduce algunas modificaciones importantes. En cuanto a la unificación de las órbitas de reparación, teníamos antes lo que era la responsabilidad contractual y la extracontractual. Ahora el tratamiento, podemos decir que se unifica, aunque algunas diferencias técnicas quedan.
por ejemplo, el grado de previsibilidad del daño, la existencia de un compromiso de resultado, etcétera. Sin embargo, son cuestiones muy, muy puntuales que tienen que ver más ya con la carrera de derecho. No los voy a complicar acá. Nosotros estamos hablando de normas de derecho al turismo, pero que de carácter general, como para que se tenga un panorama, no más que eso. No vamos a profundizar mucho en esto porque aparte es un tema que ha dado lugar a muchas discusiones en doctrina, se fue zanjando, pero bueno, es un tema bastante amplio de tratar. El tema de la antijuricidad, ahí se afirma el principio de alterum non ladere. Eso está consagrando en toda acción u omisión que cause un daño no justificado es antijurídica. Ahí lo tenemos en los artículos 17.16, 17.17. ¿eh? Este, fundamentalmente se refiere a eso. Toda acción u omisión que cause un daño no justificado va a ser siempre antijurídico. Las causales de justificación incluyen el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. Esas son las causales de justificación como para poder provocar un daño sin que sea antijurídico. Tenemos también la incorporación del consentimiento del damnificado en el artículo 1720. La asunción voluntaria de riesgos en 1719, bueno, son figuras claves en lo que es turismo activo y turismo aventura. Aunque recuerden ustedes una cosa, siempre tengan presente que cuando se aplica el sistema de defensa del consumidor, eh, no es válida la cláusula por la cual inclusive el propio interesado, o sea, el turista, sea parte de los estándares que le fija el sistema de defensa del consumidor. Porque recordemos que es de orden público y no puede ser dejada de lado por los particulares. Aquí cuando hablamos de turismo aventura, cuando se habla de alguna asunción voluntaria de riesgos, tiene que ver más que nada con, recuerden ustedes, con lo que es el consentimiento informado. O sea, hay que avisarle al turista de cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de seguridad que se deben adoptar, hay que darle todas las instrucciones en forma clara, en forma precisa, no tiene que faltar ningún tipo de información, y el turista tiene que estar bien convencido de cuál es la actividad que va a realizar, ¿no? Esto en cuanto a turismo aventura. Vamos al tema de los factores de atribución de responsabilidad. Tenemos allí en el 1721 y el 1722 y el 1723, son los tres artículos que tienen que ver con esto. En el 21 se distingue entre los factores objetivos y subjetivos de responsabilidad. Eh, a falta de una disposición específica, rige la culpa como regla general. Entonces tenemos los factores objetivos, la culpa de la gente es irrelevante, ¿no? No interesa si hubo culpa o no culpa. La responsabilidad es presumida, ¿eh? Se presume, salvo prueba en contrario, ¿sí? Pero la responsabilidad objetiva es presumida, se presume. Generalmente, como yo les digo, surge de un hecho puntual o de una norma que así lo designa. O sea, si hay un hecho que encuadra en una norma que regula la situación, y que hace responsable a determinado sujeto, allí no importa si hubo culpa o dolo, si encuadra en la figura, la responsabilidad recae sobre el sujeto. Y ya les digo, salvo una prueba en contrario contundente o las causas de exclusión de responsabilidad que vimos en el punto anterior. En el ámbito contractual, si el deudor se obligó a un resultado, la responsabilidad es de resultado y por lo tanto es objetiva. Recordemos entonces que el contrato de turismo, el contrato de viaje, es un contrato por el cual quien lo provee asume, eh, asume una obligación de resultado. Y por ese motivo es que la responsabilidad va a ser siempre objetiva. Los ejemplos de responsabilidad objetiva eh, son, por ejemplo, cuando hay riesgo o vicio de las cosas o actividades riesgosas. Ahí tenemos el articulado. Tenemos otro ejemplo que es el hecho del dependiente, es como si fuera el hecho del principal. Ahí va a responder siempre también el principal. Y daños por actos involuntarios, salvo casos de fuerza irresistible, ¿no? Lo que sería algo irresistible, pero si no, inclusive un acto involuntario, si está encuadrado dentro del supuesto, de los supuestos que pueden estar en el código o en la ley de defensa del consumidor, vamos a entender que la responsabilidad también es objetiva.
El 1724 regula los factores subjetivos y acá ya tenemos un poquito más de claridad sobre cuáles son los factores subjetivos y qué es la responsabilidad subjetiva, que era la que originalmente se utilizaba mucho con la ley de agencias de viaje hasta el año 93-94, cuando irrumpe en el plexo normativo argentino la Ley de Defensa del Consumidor en el 93 y en 1994 la reforma constitucional que por el artículo 42 de nuestra ley fundamental lo que hace es incorporar los principios de consumidores usuarios y, por supuesto, el derecho a la información veraz, detallada, suficiente, etcétera. Volviendo entonces a factores subjetivos, tenemos que la culpa entendida como una omisión de diligencia debida, o sea, la diligencia debida es omitida, por eso hay culpa. Incluye esto la imprudencia, la negligencia o la impericia en el arte o profesión. Y después tenemos el dolo, bueno, que es la intención deliberada de provocar un daño, ¿no? Una actitud de indiferencia manifiesta frente al daño ajeno también. Entonces, eso es el dolo. Entonces, tanto la culpa como el dolo conforman los factores subjetivos de responsabilidad. Reiteramos de vuelta y nuevamente, la responsabilidad en el contrato de viaje siempre es objetiva, ¿está? Extensión de la responsabilidad y cuáles son las consecuencias resarcibles. Bueno, la reparación alcanza todas las consecuencias dañosas que mantengan nexo causal adecuado con el hecho generador del daño. Eso dice el 1726. Y acá incluimos consecuencias inmediatas, como las mediatas que son previsibles. Consecuencia inmediata es la que viene posteriormente en forma inmediata al hecho. Porque, por ejemplo, un golpe, la consecuencia inmediata va a ser la lesión o el moretón en la cara de la persona. Y las mediatas previsibles también tienen que ver con algo que, por ejemplo, una consecuencia inmediata previsible es que si yo voy con una bicicleta a gran velocidad por una calle donde hay muchos peatones, es una consecuencia inmediata previsible que pueda llevarme por delante alguno. Bueno, el artículo 1728 se refiere a la previsibilidad contractual. Esto se mide en función del momento de celebración del contrato, salvo el dolo del deudor, o sea, el que debe la contraprestación, en cuyo caso se considera el momento del incumplimiento. Entonces, eso en cuanto a los momentos en que se debe tener en cuenta cuál es la previsibilidad, o sea, cuándo deben ser previsibles esas consecuencias. La diligencia exigida será mayor cuando el agente tenga un deber agravado por su conocimiento o responsabilidad profesional, dice el 1725. El sistema adopta así un enfoque subjetivo en materia de previsibilidad. Acá sí tenemos que ver algo. Cuanto mayor es el grado de conocimiento que tiene la persona sobre determinada actividad, mayor va a ser su responsabilidad profesional. En el caso del agente de viajes, justamente un ejemplo claro es que no puede un agente de viajes que trabaja como destino habitual el Caribe, no puede desconocer en la época de huracanes y no puede desconocer, y por lo tanto debe informar al turista que en esa época es muy probable que ocurra tal evento. Y por lo tanto, si quiere viajar y así lo decide el turista, evidentemente va a haber un precio mucho más reducido que en una temporada normal. Pero no obstante ello, es obligación del agente de viajes informar de estas situaciones, porque cuanto mayor es el conocimiento, mayor es la diligencia exigida. Los eximentes de la responsabilidad objetiva son, eso algo ya habíamos visto en el punto 5, repasamos, porque están también en el código. Son las causas de exoneración de responsabilidad. El hecho de la víctima o del damnificado, el hecho de un tercero por quien no se debe responder, no siempre el tercero va a quedar ajeno, por ejemplo, cuando es un dependiente va a responder el principal, o cuando es un tercero que está contratado por la empresa o por el principal, también se va a tener que responder. Yo ponía siempre el ejemplo del caso del transfer o el guía de turismo o el transporte del transfer que contrata el mismo hotel para darle un servicio adicional al pasajero. Eh, si en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel hay algún accidente, algún infortunio, el hotelero va a responder porque ese servicio lo contrató como una extensión de su propia actividad.
Después tenemos otra causa de exención de la responsabilidad o de exoneración, que es el caso fortuito, la fuerza mayor, que es una imposibilidad de cumplimiento y no es imputable al actor, digamos, al prestador. Recuerden que el caso fortuito es el que no ha podido preverse y la fuerza mayor es aquella que, aunque prevista, no ha podido evitarse, pero tienen el mismo tratamiento jurídico. La imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, esto ya también lo explicamos en la clase anterior, pero son eximentes si se acreditan esas causas, liberan total o parcialmente al autor del daño de su deber de reparar. No voy a insistir en esto porque ya lo explicamos bastante en la clase anterior y pusimos inclusive el ejemplo del cierre de los aeropuertos en momentos de la pandemia donde no se podían efectuar los vuelos y eso era un hecho, un impedimento que era insoslayable. Era un impedimento fáctico, o sea, no había manera de despegar un avión sin el consentimiento del aeropuerto y estaban los aeropuertos cerrados, salvo para las emergencias o los traslados sanitarios, pero con previa autorización. Ahora tenemos el tema de la prueba. ¿Cuál es la carga probatoria? Va a recaer sobre quien alega la existencia de esos factores de atribución, o sea, causas eximentes, nexo causal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Recordemos que como la responsabilidad es objetiva, cuando el agente quiere deslindarse de esa responsabilidad, o sea, se quiere exonerar, recae sobre él la carga de la prueba. Entonces, los prestadores que están en el artículo 40 en la cadena de comercialización, cuando aleguen una causa de exclusión de responsabilidad, deberán probarla. Eh, Se reconoce también lo que en derecho procesal se conoce como la dinámica de la carga de la prueba o carga dinámica de las pruebas, que permite al juez distribuirla según cuál de las partes está en mejor condición de producir esa prueba. Bueno, esto es un tema más técnico de derecho procesal, pero se los comento igual porque lo tienen en la ficha. El daño resarcible del 1737 al 1748, tenemos todo un articulado. eh, el perjuicio debe ser cierto, actual o futuro, directo o indirecto, subsistente. Se admite la indemnización de pérdida de la chance cuando hay daño. Recordemos que el daño jurídicamente relevante es aquel que lesiona un derecho o un interés legítimo, no reprobado por el ordenamiento, o sea, aceptado por el ordenamiento jurídico, relacionado con la persona, con su patrimonio o derechos de incidencia colectiva también, ¿no? Ahora son nuevos derechos, son los derechos de incidencia colectiva que fueron reconocidos ya en la Constitución del 94. Le decía que se admite la pérdida de la chance. La acreditación del daño incumbe a quien lo reclama, o sea, salvo que surja el propio hecho o existe una presunción legal. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hay una responsabilidad de tipo objetivo, como la que veníamos analizando, y el daño se produce, ahí se presume el daño, ahí hay una presunción legal. Quien va a tener que demostrar que no hubo tal responsabilidad es el propio agente sobre el cual recae esa responsabilidad objetiva. El principio general es el de la reparación plena, ¿no? El 1740, que puede ser en especie o en dinero. La víctima tiene derecho a optar por el reintegro específico, salvo que resulte imposible o excesivamente costoso o abusivo. Entonces, si no pudiera reintegrarse específicamente la misma cosa, se va a resolver en dinero o hay varias maneras hay varias maneras en que tiene el actor de solicitar. Primero puede solicitar el cumplimiento forzoso si fuera posible, si no una cosa de igual magnitud, jerarquía, valor económico, etcétera. Bueno, hay varias, eso ya lo vimos hace un par de clases, recuerden, el tema de cómo se podía resolver el incumplimiento. Pero acá estamos ya en el contenido de la indemnización, o sea que estamos en el 1738 que determina. La indemnización debe abarcar lo que es la pérdida o disminución patrimonial, o sea, el daño emergente, el lucro cesante, que es el beneficio económico que se esperaba, y la pérdida de chances.
lo que se pudo haber ganado y no se ganó. Además, se reconocen expresamente como indemnizables las lesiones a los derechos personalísimos, a la integridad psicofísica, afecciones espirituales ilegítimas y la interferencia en el proyecto de vida. Esta inclusión refuerza la visión humanista y personalista del sistema de responsabilidad. Esto lo podemos resumir como lo que es el daño moral. Podríamos, si bien hay algunas precisiones y algunas pequeñas diferencias, pero en general lo que conocemos como daño moral, que son daños que a lo mejor no se pueden justipreciar en dinero específicamente, pero que tienen que ver con afecciones espirituales, afecciones psicofísicas, etcétera. Dispensa anticipada de responsabilidad. A ver, se puede dispensar de responsabilidad? Son inválidas las cláusulas contractuales que limiten o eximan anticipadamente de responsabilidad en los siguientes casos. Si afectan derechos indisponibles, que son derechos que están enumerados en la Ley de Defensa del Consumidor, les recuerdo, o contrarían la buena fe, las buenas costumbres o normas imperativas. Por ejemplo, justamente, derecho del consumidor. Se buscan liberar por adelantado, las que busquen liberar por adelantado la responsabilidad por dolo del deudor o de terceros por quienes se deba responder. O sea, no se puede establecer una cláusula que libere de antemano el dolo del deudor o de un tercero por quien éste responde. Bueno, esto tiene gran relevancia en contratos turísticos, evidentemente, donde las condiciones generales a menudo intentan limitar abusivamente la responsabilidad del prestador. Bueno, no siempre, pero ahora cada vez más el agente de viajes está por suerte tomando conciencia que por el sistema de defensa del consumidor ya no es tan simple evadir la responsabilidad y aparte un buen agente de viajes lo que hace es explicarle muy bien, detalladamente a su cliente cuáles son los contenidos y los preceptos y las regulaciones que van a dar vida a ese contrato de viaje y justamente lo que debe hacer es todo lo contrario, o sea, no ponerlo en una condición desventajosa, sino por el contrario, brindarle toda la información disponible y, y evitar cualquier tipo de cláusula que limite la responsabilidad de la gente cuando sabe muy bien que está penalizado. Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro sinóptico que le realicé. Se los voy a pasar muy lentamente, después le va a quedar igual para cuando lo repitan en el video, pondrán pausa. Y es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo. El cuadro sinóptico, responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial de la Nación, aplicable, ¿no?, al contrato de viaje, pero son normas generales. Tengan en cuenta que son normas generales que se aplican también al contrato nuestro. Las normas relativas a la responsabilidad civil, el sustento normativo en el contrato de viaje son las disposiciones aplicables al incumplimiento contractual, daños durante la ejecución, etc. La finalidad, la tutela integral del viajero frente a los perjuicios causados por el prestador turístico. Todas estas normas van del 1708 al 1780, pero recuerden que no son normas que hablen del contrato de viaje, sino que hablan de los contratos en general que se aplican también al contrato de viaje. Recuerden además que el contrato de viaje es un contrato de consumo, un contrato de consumo. La prelación normativa, que ya la vimos, acá tenían el orden jerárquico, esto lo estuvimos viendo, acá tienen resumido lo que vimos. La aplicación facilita la armonización entre múltiples regulaciones del sector turístico, esta aplicación de la prelación normativa. Después tenemos cuál es la estructura de la responsabilidad civil. El deber, ¿cuál es? Evitar causar daños injustificados. La obligación es adoptar medidas razonables para prevenir o aminorar daños. Fundamento es el principio de la dignidad humana. Recuerden que el fundamento está en los artículos 51 y 52 del Código. Esto siempre tengan en cuenta que hay que hacerlo jugar con el 1710, que es el de prevención. Después tenemos el principio de reparación, la unificación de órbita. Acuérdense que yo les dije que no se compliquen con esto porque era un tema que tenía que ver con la diferenciación entre responsabilidad contractual y extracontractual, que hoy en día con el nuevo Código Civil y Comercial ha perdido una real importancia como la que tenía hasta la reforma. Si bien hay algunas cuestiones filosófico-jurídicas que las distinguen, por supuesto, no es que dejan de existir,
pero a los fines nuestros es un tema que no nos va a interesar tanto porque el contrato de viaje es un contrato de consumo y allí tenemos una responsabilidad eh, que surge de tipo objetiva. ¿M? Es una responsabilidad de tipo objetivo. Pero no, por supuesto, siempre una cosa es responder por un contrato y otra cosa es responder por algo que no es un contrato, sino que suele ser un hecho ilícito o un hecho antijurídico. La antijuridicidad la tenemos en el 1716, 1717, tenemos el principio de alterum non ladere. Las causas de justificación en el 1728, que es el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. Son los tres elementos que pueden justificar un actuar antijurídico en determinadas situaciones muy especiales. Tenemos otras causales relevantes también en tema del turismo, que es el consentimiento del damnificado y la asunción voluntaria de riesgos. Acuérdense que el tema del consentimiento del damnificado tiene los límites siempre impuestos por la Ley de Defensa del Consumidor, porque es un contrato de consumo, ¿eh? Consentimiento tiene que ver más que nada con, recuerden lo que está acá abajo, asunción voluntaria de riesgos. Esto suele pasar en los contratos de turismo aventura o de turismo activo, donde hay una asunción voluntaria de riesgos, pero donde hay un consentimiento informado por parte del prestador turístico, que tiene que tener toda em, la folletería explicativa, tiene que haber también en lo posible una explicación oral. Cuando hay elementos de seguridad que el turista se tiene que colocar, se les tiene que explicar cómo se coloca o en su caso el propio guía le tiene que colocar los elementos de seguridad. Cuando es necesario que vaya acompañado del guía en algún tramo del itinerario, lo debe hacer el guía. Eh, Cascos de protección, en fin, correas de seguridad, todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad, y además una explicación previa muy, muy detallada de cómo va a ser la actividad y cuáles son los riesgos. Entonces, en ese caso sí está permitida la asunción voluntaria de riesgo, pero porque hay todo un procedimiento previo. Eh, Aún así hay varios casos de reclamos por accidentes en turismo aventura, donde, bueno, ya queda más en una cuestión de prueba de si se tomaron todas las medidas previas necesarias o si alguna falló. ¿Cuáles son los factores de atribución de la responsabilidad? Los objetivos, que ya sabíamos que la culpa del dolo es irrelevante allí porque se presume. La obligación es una obligación de resultado en los contratos de turismo. El riesgo, vicio de la cosa o las actividades riesgosas también son elementos que constituyen los factores de atribución. El propio hecho del dependiente o de sus terceros, pero de terceros que respondan. Y los daños por actos involuntarios también van a ser factores de atribución de la responsabilidad objetiva. Los factores subjetivos los explicamos ya, la culpa y el dolo. ¿Cuáles son las consecuencias resarcibles? O sea, que hay que reparar todas las consecuencias que están con un nexo causal adecuado, o sea, donde hay una relación adecuada entre el daño y la acción u omisión. Previsibilidad contractual, medidas en la celebración del contrato, esto ya lo vimos. Mayor en caso de profesionales, la diligencia exigida es mayor. Acuérdense que pusimos el ejemplo de la gente de viajes que vendía al Caribe en época de huracanes. Bueno, ¿cuáles son las eximente de responsabilidad? Que ya las habíamos visto antes en la clase anterior, repasamos. Hecho de la víctima, hecho de un tercero por quien no debe responder el principal, o sea, de un tercero no dependiente. El caso fortuito, la fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento sobreviniente. Prueba, la carga de la prueba recae sobre quien alega los factores de atribución y la distribución dinámica, la carga dinámica, que es un principio procesal, ¿no? Que el juez tiene que tener en cuenta quién está en mejor condición de producir pruebas. Eh, el daño resarcible, el concepto lo teníamos en el 1737, que es una lesión a un derecho o un interés legítimo. Las características del daño tenía que ser cierto, actual o futuro, directo o indirecto, pero el daño tiene que ser cierto, no presumible. La pérdida de la chance es indemnizable cuando es previsible.
ya lo habíamos visto, y el principio de reparación plena, que es la reparación integral, o sea, daño emergente, lucro cesante, daño moral, inclusive cuando hay contratos de consumo, se suele incluir el daño punitivo, que ya lo vamos a ver. El contenido de la indemnización, bueno, acá lo tienen: pérdida o disminución patrimonial, lucro cesante, pérdida de la chance, lo que llamábamos daño moral, que son afecciones espirituales legítimas, lesiones a derechos personalísimos también, y la interferencia en proyectos de vida. Y por fin, la dispensa anticipada de responsabilidad. Recuerden que eso afecta a derechos indisponibles, invalida las cláusulas, esas cláusulas que limitan la responsabilidad previamente son inválidas, ¿eh? Van en contra de la buena fe, la buena costumbre, en contra de las normas de consumo, y además no se puede eximir responsabilidad por dolo en el caso que se lo quisiera hacer. Bueno, hasta acá tenemos entonces el cuadro sinóptico, y acá tenemos a una turista muy preocupada porque hubo un incumplimiento evidente y está varada en un aeropuerto. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a subir ahora este material a comunidades, así tienen la tercera y última clase del día 29 de abril. Vamos a finalizar la grabación.